Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra aula abierta, seccional Oriente, problemas animales en un mundo en peligro. Saludo primero a nuestros estudiantes de la seccional Oriente, a quienes muy especialmente están dirigidas estas reflexiones, y empiezo por agradecer a nuestra comunicadora Laura Echandía y al personal de Bodega Arroba que nos ayudan a que esta transmisión sea posible. Los invito desde ya a que nos acompañen el 9 de abril, donde estaremos conversando con la profesora María Marta Andreata. Hablaremos con ella sobre comer animales, impacto sanitario y socioambiental. Saludo a quienes nos visitan por el Facebook y a quienes están con nosotras por el Zoom. Los invito a hacer sus preguntas por cualquiera de estos medios al final de la presentación. Hoy las acompañaré yo para que hablemos de un tema bien polémico, pero bien urgente, los problemas morales de el comer animales, o llamémoslo así, los problemas morales del producir para matar. Vamos a hablar entonces de eh, cuestiones problemáticas y vamos a empezar con imágenes sensibles. Hay que advertirlo siempre, aunque yo siempre digo que la primera sensibilidad que se hiere es la de los animales mismos. Y vamos a empezar también con la reflexión de por qué hay que advertir cuando hablamos y mostramos imágenes acerca de cómo se produce lo que llevamos a la mesa, acerca de cómo se tratan a los animales en ese mundo de la producción, porque hay que advertir que son imágenes sensibles, porque las plataformas, por ejemplo, muchas no permiten que se suban esos videos y otras tantas solo los permiten para adultos. ¿Qué es lo que hacemos en esos lugares de producción que es tan horrible que no queremos verlo y que no queremos socializarlo y que puede ser ofensivo para nuestros ojos? Entonces vamos a empezar diciendo de quiénes vamos a hablar. Ya hemos visto que los problemas animales son muy complejos, de la relación animal-humano son muy complejos. Vamos a hablar de uno no menos complejo, que es la producción de animales para consumo humano, en especial la producción de animales para ser comidos. Tenemos las imágenes para un poco entender cuáles van a ser nuestros problemas durante esta charla. Esta es una imagen de Herta, una investigación que se hizo en unas fábricas de producción animal, algunas de ellas producían para la fábrica Nestlé. Como les digo, son bastante conmovedoras. Esta es la producción de Aitor Garmendia, el em, periodista español, su investigación bastante premiada, por cierto, de Tras los muros. Y esta sigue siendo Tras los muros, esta vez nos muestra las condiciones de un matadero en México. Son investigaciones bastante recientes. El nombre es muy potente, Tras los muros. ¿Qué pasa tras los muros? ¿Qué pasa allí donde no vemos? ¿Qué pasa allí donde a veces no queremos ver? Entonces, vamos a empezar preguntándonos, pues, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cómo así que producción? ¿Cómo así que producción masiva? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No lo sabemos, difícil de saber. Futuro Verde nos pone algunas cifras. Según The Economist, el total combinado de pollos, 19.000 millones, vacas, 1.500 millones, ovejas, 1.000 millones y cerdos, 1.000 millones, que viven en un momento dado es 3 veces mayor que el número de personas. Cerca de uno, la fuente es la misma, Futuro Verde, cerca de 1.5 mil millones de cerdos son sacrificados para alimentar el creciente apetito por la carne de cerdo, tocino, jamón y salchicha, un número que se ha triplicado en los últimos 50 años. Cada año casi 1.000 millones de ovejas son llevadas al matadero. El número de cabras sacrificadas superó el número de vacas consumidas durante la década de 1990, aunque la cifra de ganado excluye a la industria lechera. Cuando se trata de mariscos, el número de peces y mariscos individuales es casi imposible de calcular. En 2016 se produjeron 150 millones de toneladas de productos del mar para consumo humano, casi la mitad de la acuicultura.
por ejemplo, criadores de truchas o camarones, en lugar de pesquería. Estas cifras que parecen decirnos mucho no nos dicen en realidad ni una parte pequeña de la realidad, porque estas cifras no cuentan, como ahí mismo se dice, todo lo que tiene que ver con la pesca en los océanos, la sobrepesca en los océanos. Tampoco cuentan las otras especies que son criadas para consumo, por ejemplo, los millones de perros y gatos que son creados para la alimentación, en algunos lugares también incluso zorros, no cuentan los animales para otro tipo de consumo, por ejemplo, en la industria peletera y otras tantas, no cuentan los animales silvestres que se usan para consumir su carne o sus productos y no cuentan los animales que se usan en la industria lechera. Entonces quedamos muy cortos en estos cálculos que nunca serán exactos porque además muchísimos países no lo reportan, no tienen un estimado de los animales que se usan en sus industrias. Es una industria creciente, es una industria cada vez más poderosa y no nos damos cuenta entonces de cuántos animales, porque es que el número son de miles de millones, son producidos cada año para ser criados en lugares que al final van a generar productos, distintos productos de origen animal. Estas cifras entonces se nos quedarán, pero se nos perderán un poco porque son cifras casi increíbles para nuestra mente. Habría que decir que algunos hacen un cálculo y es que en los últimos 40 años hemos producido y matado tantos animales como humanos han existido jamás en la Tierra para distintos fines y distinto consumo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un problema moral. Un poco cuando uno habla de estas cuestiones, pues viene alguien y te discute y te dice, pero es que usted me está diciendo que eso es un problema moral y eso no es un problema moral. No, claro que lo es. O usted está tratando esto como un moralismo y esto no es un moralismo. No, sí vamos a hablar de un problema moral. Mi objetivo es que pueda integrar la discusión como problema moral y que pueda compartir con ustedes porque es un problema moral. Incluso muchas veces cuando afrontamos otro tipo de discusiones, por ejemplo la discusión sobre el aborto, muchas y muchos dicen, es que mire, esto no es un problema moral, es un problema de otro tipo. No, claro que la discusión sobre el aborto es un problema moral, por ejemplo. Es un problema de desde qué momento, teniendo qué características, qué capacidades, el embrión humano tiene estatus moral, de manera que a partir de ese estatus moral, su estatus pueda competir, por ejemplo, con el estatus de la madre y podamos tener ahí un conflicto moral. Si en algún momento consideramos que las capacidades del embrión no le atribuyen estatus moral, pues consideramos que en algunos estadios, por ejemplo, del embarazo, no hay necesidad de generar la discusión porque no habría un conflicto ahí con el estatus moral de la madre, por ejemplo. También se dice mucho, la eutanasia no es un problema moral. Claro que es un problema moral. Es un problema, por ejemplo, de si moralmente tenemos la disposición sobre nuestras vidas y eso quiere decir si los demás y el Estado, sobre todo, puede o no disponer sobre nuestras vidas, criticarnos sobre lo que hacemos o disponer cómo morimos más allá, por ejemplo, de lo que a nosotros nos parezca oportuno o bien para nosotros mismos. Lo que pasa es que las discusiones morales son de muchos cortes. Algunas discusiones morales se refieren a cuáles son los límites de nuestras acciones. Entonces, en definitiva, cuál es el límite de nuestra libertad. Otras se refieren precisamente a cómo extendemos nuestras libertades más allá, por ejemplo, de la tutela del Estado o de otro tipo de tutelas. Entonces, para aclarar la situación de la que vamos a hablar, de que no hablamos cuando hablamos de moral. No hablamos de subjetivismo, que de hecho sí fue una tradición en la filosofía moral a principios del siglo XX. ¿Qué quiere decir que no hablamos de subjetivismo? Quiere decir que no interpretamos una discusión moral como esto es lo que piensa usted, es lo que pienso yo, es decir, como un conjunto de opiniones personales. Yo no me meto en lo tuyo porque al fin esto es un asunto moral, entonces este es tu problema y no es el mío, ¿cierto? Y tampoco hablamos de cuestiones religiosas, porque la gente asocia mucho que esto no es un problema moral, diciendo esto no es un problema religioso.
Entonces, todos los seres humanos vivimos en un código moral, todos. No hay ser humano que viva de forma amoral, es decir, que viva alejado de algún código moral. Los códigos morales cambian según las épocas, según las culturas. Precisamente una de las cosas que pretendemos es cambiar los códigos morales de esta. Evolucionan, por decirlo de alguna forma, si somos mileanos y consideramos que es posible el progreso moral, pero tenemos morales conjuntas, principios que nos rigen a todos, problemas que tenemos todos como seres humanos. Y entonces, cuando decimos que hablamos de un problema moral, estamos diciendo que nos preguntamos cómo valoramos a los demás seres sintientes con los que coexistimos, cómo valoramos a los seres sintientes que producimos, por ejemplo, cómo afectamos o dañamos a esos otros seres si tenemos alguna justificación, una justificación que nos podamos dar entre todos, que sea racional, que yo te la pueda comprender, que la pueda aceptar, una justificación, a eso es lo que llamamos universal, de por qué estamos afectando o dañando a los animales y si tenemos una justificación para negarles la vida buena o cómo propiciamos su vida buena. Entonces, cuando estamos hablando de moral, estamos hablando de cómo nos juzgamos los unos a los otros como seres humanos, qué tipo de seres humanos somos, cómo juzgamos nuestras acciones, cómo se integran los demás a nuestras acciones. Y eso quiere decir entonces que la moral no es un asunto de lo que cada cual opine, sino muy por el contrario, es un problema de lo que todos tenemos en común. ¿Cómo hacemos para la convivencia humana y cómo hacemos para la convivencia o coexistencia con otros animales? Ahora, cuando nosotros tenemos esta dinámica entre la moral y la comida, nos genera un problema un poquito mayor que quizá que en otros aspectos en los que los humanos están comprometidos en la coexistencia con lo otro tipo de animales. Porque solemos pensar que la comida es el terreno amoral por excelencia. Es decir, aquí, pero ¿cómo me vas a decir que es un problema moral? ¿Qué me llevo yo a la boca o no? ¿Qué me sirvo yo en un plato o no? Esa es mi vida cotidiana, eso es lo que yo hago todos los días. Ese es problema de gusto. Casi que diríamos, como decía Hume, eso es un problema de gusto, eso no es un problema de virtud, ¿no? ¿Por qué va a ser eso un problema moral? Entendemos que además la comida, por ejemplo, es el lugar donde menos cuestionada está nuestra libertad. Nada que ver, pues yo puedo comer lo que quiera, mis límites son la salud, lo que me dijo el médico, pero mis límites no están más allá, pues, de mis intereses y que es una cuestión netamente de elección personal. Aquí nadie más está implicado. Podrá estar implicado mi médico si es un problema de salud o algo más, pero nadie más está implicado en esta situación, solo yo. Y eso tendría sentido si las consecuencias de la producción de la alimentación no fueran tan serias, por ejemplo, en sentidos medioambientales, pero sobre todo si a este lado no hubiera nadie. Es decir, si yo tengo esta situación, si de este lado no hay un alguien, no hay un otro, pues entonces esto todo tendría sentido y lo que haríamos los filósofos morales sería alejarnos y decir, hombre, no, se tiene toda la razón. Hay áreas, para volver con Mill, hay áreas que nos competen a todos y hay áreas que solo competen al individuo. No es moralmente correcto interferir en las áreas que son exclusivamente del arbitrio personal, pero esas áreas del arbitrio personal son las áreas donde yo no intervengo en la vida de nadie, no afecto la vida de nadie y no daño la vida de nadie. Y resulta que esta parte aquí no está vacía, está llena. Y como vimos, de miles de millones de individuos de otras especies. Entonces, como está llena, así la vamos a tener que ver. Por eso esta parte es una de las partes que más vamos a cuestionar cuando hablamos de los problemas morales de nuestro consumo. Ahora, nuestra relación con los eh, animales de consumo
con los animales que llegan a nuestra mesa es bastante compleja. En algunos momentos podemos decir que muchas personas, cada vez menos en realidad, debido a la gran información que hoy en día tenemos, tienen lo que yo llamo una desconexión moral. Una desconexión moral entendida como la incapacidad de establecer relaciones morales con los animales que explotamos. Aquí no hay nada y si hay no me importa, eso es un mundo que no es mío. em, no hay un llamado ni medianamente mínimo. Es decir, aquí también estaría el vacío total. No hay una posibilidad de preguntarse por un otro allí donde para mí ni siquiera un otro hay, por ejemplo, ¿no? Y hay otra que llamaría yo la contradicción moral, que en realidad es bastante representativa de nuestros tiempos. ¿Qué es la contradicción moral? La contradicción moral es el reconocimiento de que los animales explotados para producir comida, la comida de cada uno de nosotros, son seres sintientes. Cada vez hay menos personas que estarían en el papel de negar eso. La mayoría tiene conciencia de que son tenidos en condiciones impropias para su bienestar, al menos en condiciones que la mayoría no quisiera estar, saben, sabemos todos que mueren prontamente y tenemos conciencia de que mueren con violencia. Esta es una realidad que ya la tenemos clara la mayoría de nosotros por toda la información y porque hace parte de nuestra vida cotidiana. Les pongo un ejemplo, si viven en Medellín, pero si no lo actualizan para sus ciudades y en los lugares desde donde nos están viendo, si ustedes viven en Medellín, todos habremos pasado por la regional, habremos visto los camiones llenos de cerdos, hacinados así sin poderse mover mucho al sol y al agua, y todos sabemos que van para el matadero. Eso es algo que ya no es escondido para la mayoría de nosotros. Entonces, hay una idea de que por un lado tenemos esa conciencia, tenemos esa idea clara, pero por el otro, a pesar de eso, no tenemos una conmoción especial, o cuando menos es una idea de pobrecitos los animalitos, pero nos desconectamos de ellos cuando se trata de nuestro plato, cuando se trata de nuestra comida. Ahí ya no está el animal que nosotros consideramos en otros lugares como ser sintiente. Entonces, si hay algo quizá complicado en los estudios críticos de animales y en la filosofía moral referida a animales, es la relación con los animales de consumo, precisamente porque tardamos mucho en advertir sobre la sintiencia animal y hoy se puede decir que son muy pocas las personas que no conocen las condiciones de la sintiencia animal y aún así hoy se consumen más animales que en cualquier otro momento de la historia. Podríamos decir, como Hal Herzog nos lo dice, que el juicio contra el consumo de carne y de productos lácteos, de productos derivados de animales, está ganado y está a la vez perdido. ¿Por qué nos dice el autor? Los argumentos contra la carne se reducen a cuatro afirmaciones que son difíciles de rebatir. En primer lugar, para comer un animal hay que quitarle la vida. En segundo lugar, las condiciones en las que se crían, transportan y sacrifican casi todos los animales de carne implican un gran sufrimiento para los animales y condiciones horribles para las personas que hacen el trabajo sucio, que esa es la otra parte de la historia que no trataremos hoy, pero ese es el otro nivel de la explotación, los que trabajan en estos lugares. En tercer lugar, la conversión de plantas en carne es ineficiente y destructiva para el medio ambiente. En cuarto lugar, comer animales provoca obesidad, cáncer y enfermedades cardíacas. Si a los argumentos morales y sanitarios contra la carne se añade el factor del asco, que en realidad está comprobado que muchísimos seres humanos sienten asco frente a la carne, se podría pensar que es fácil convencer a la gente de que no coma carne, pero no es así. No es fácil y de hecho, como les digo, el consumo de carne no deja de crecer, a pesar de que ya se ha dicho más o menos ya se ha probado esto y se ha dicho lo que se podía decir en muchos sentidos. Las razones para esto, pues, son muy investigadas desde muchas áreas del saber, la genética, la biología,
la antropología, los estudios de la cultura. Hay distintas versiones, hay distintos libros muy buenos al respecto, por cierto. Yo me voy a quedar desde la posición filosófica para ir explicando dónde está entonces la problemática desde el punto de vista filosófico en esta situación. Vamos a decir entonces que vamos a moralizar la carne, es decir, entonces cuando viene esa pregunta, ¿en serio usted me va a decir que esto es un problema moral? E incluso muchos defensores de los animales y muchos defensores del veganismo dicen, esto no es un problema moral, volvamos al asunto entendiéndolo como si fuera decisión de cada cual. Pero ya sabemos que ese no es el sentido moral que estamos usando y que entonces vamos a moralizar la carne. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a intentar que haya un reconocimiento de que la carne viene de seres sintientes, de animales afectados en sus posibilidades mínimas de vida, que son producidos para vivir cortamente en el hacinamiento y el dolor, e incluso cuando tienen mayores posibilidades de movimiento, de interacción, sigue siendo una producción para la muerte, transportados en condiciones que les generan extremo estrés, ansiedad y sufrimiento en los últimos minutos de sus vidas. Y hay una cosa todavía más dramática y es que para la mayoría, si analizamos la situación, es incluso mejor que vivan tan poco, porque es una vida que si se alarga más, es todavía más horrible. Entonces, mejor que vivan tan poco. Moralizar la carne quiere decir criticar todas aquellas actitudes que niegan a los animales todas las posibilidades de desarrollar su naturaleza, porque eso es la producción de animales. Por ejemplo, no pueden desarrollar maternidad, vida social, interacción con otros de su especie, desarrollo emocional, libertad, incluso cuando tienen un poco más de espacio, como les digo, los problemas siguen siendo muchos. ¿Y de qué hablamos con libertad? Desde la más mínima, la libertad de movimiento, hasta la libertad de estar con sus crías, la libertad de buscar el alimento, de jugar. No es libertad en sentido trascendental, es la libertad en el sentido más básico que todos los seres sintientes la necesitamos. Entonces, son animales para los cuales la muerte es una liberación de las condiciones miserables de vida. También podemos entonces ubicar que nuestra mente, que nuestra discusión se ubique en los millones de animales que son arrancados de su hábitat anualmente, hasta el punto de que ya tenemos mar sin peces, océanos sin peces, un mar sin especies marinas, porque la sobreexplotación marina ha generado que no solo ya no haya peces, sino que como la pesca industrial, por cierto, hay un nuevo documental de Netflix muy bueno al respecto, la pesca industrial se lleva consigo otra cantidad de especies que se botan, literalmente se botan, porque no sirven, porque no era para ellas para las que iba esta pesca, y al final entonces acabamos como estamos ahora ante la realidad de que estamos en un mar sin peces, en un mar sin especies marinas. Esto es, moralizar la carne quiere decir que nos pongamos en la actitud de entender el gran daño que genera nuestra alimentación. No voy a hablar, vamos a hablar la semana entrante con la profesora Andreata acerca de los problemas de salud. No hablaré de los problemas medioambientales que generan nuestra forma actual de alimentación, pero prometo que tendremos un ciclo al respecto. Solo hablaré de los animales en concreto, del gran daño que le genera a los miles de millones de individuos que producen cada año para el consumo de alimentos. Moralizar la carne quiere decir que vamos a cuestionar las fuentes de nuestra alimentación. ¿Y a qué va todo esto? ¿A dónde desemboca todo esto? A decir que, es una frase que la escuchan mucho, los animales importan. ¿Pero qué quiere decir que los animales importan? Que cuando yo consumo productos de origen animal, debo estar consciente que del otro lado hay individuos cuya vida está siendo sacrificada para ello y que esos individuos tienen derecho a vivir su vida
tanto como nosotros la nuestra. Es decir, que hay un sacrificio, una matanza de animales puesta a nuestra disposición para que podamos comer 3 hamburguesas a la semana. Casi que incluso saciarnos de forma o sobrecargarnos de carne de forma tal que lo que otro que estamos haciendo es enfermándonos con ella. Cuando decimos que los animales importan, es que usted no solo vea del otro lado un animal sintiente, sino que vea un problema moral en atentar contra la vida de ese animal a través de la cadena de consumo a la que pertenece. Supremamente difícil, una tarea supremamente difícil hasta ahora, sin, digamos, con mucho eco en muchas discusiones, con poco éxito en la realidad, pero ahí vamos. El asunto es que los cambios morales, sobre todo los cambios morales de este tipo, porque podríamos decir que hay principios compartidos por toda la humanidad, pero que la condición de la animalidad como con una perspectiva de inferioridad, con una perspectiva de que están ahí para nosotros, es tan arraigada en tantas culturas que probablemente el movimiento de liberación animal, toda la filosofía desde otras perspectivas, tiene unos 40 años fuerte, pero probablemente necesitaríamos siglos. Y el problema es que por nuestras condiciones eh, de crisis ecológica, pues muchos siglos tampoco tenemos para cambiar, la verdad, pocos años tenemos para eso. Entonces les decía hace rato que yo voy a intentar explicarles desde la perspectiva filosófica las razones por las cuales nosotros no renunciamos al consumo de carne y de otros, de lácteos y demás. Y esas razones, digamos, como les digo, se anclan en otras perspectivas del saber. Desde la filosofía hablamos, un término que ustedes seguramente ya lo habrán escuchado mucho, que es del especismo. El especismo de algo que me tomo del autor, ¿no?, Claudio Leandri, sociedades zoofágicas. ¿Qué quiere decir sociedades zoofágicas? Son sociedades que vivimos en sociedades que tienen todo su fundamento en devorar animales, para decirlo así, devorar animales. Esto es que en nuestras sociedades del siglo XXI el bienestar y la calidad de vida depende casi enteramente de la explotación contra los animales. Pocos aspectos de nuestras vidas no están determinados por la violencia y muerte institucionalizada de animales. En todos los aspectos, lo que comemos, cómo nos vestimos, los tintes de la ropa como son probados, el maquillaje, por fortuna cada vez menos, la producción de una cantidad de cosas que necesita, por ejemplo, ustedes van a ver, miren los ingredientes, necesita lactosa, necesita huesos de animal, necesita gelatina, por ejemplo, todos nuestros medicamentos, mayoría, casi todos están probados en animales, porque además es una exigencia que se hace. Todos los productos que usamos en la casa, cuya toxicidad ha sido en algún momento probada en animales. Todo lo que nos untamos, por ejemplo, para parecer más bellas y bellos, que ha sido o viene de algún producto probado en animales. Para la producción de casi todo usamos animales. Es decir, que si nosotros nos planteáramos en este momento que paramos inmediatamente toda la producción con animales, estaríamos en serios problemas en el sentido de que todo ese edificio de supuesta buena vida que nos hemos armado durante los últimos años, siempre hemos sido zoofágicos, pero esto se ha incrementado enormemente en los últimos años. Ese edificio de bienestar y de calidad se derrumbaría porque de pronto nos quedamos sin materia prima para ello. Pero la materia prima para ello es la muerte institucionalizada. La materia prima es la muerte de miles de millones de animales porque ¿cuánto se necesita, por ejemplo, para producir lactosa que se usa en casi todo, que la tenemos en casi todos los productos? Y esa también es una de las razones por las que la opción de la vida vegana es complicada porque estamos integrados en una sociedad zoofágica, en una sociedad que tiene todos sus productos em, de origen animal y entonces cuando nosotros nos ponemos a ver
yo me voy a elegir unos productos que no tengan origen animal, es que a veces me quedo sin los medicamentos incluso, porque no puedo, porque tienen gelatina, porque tienen lactosa. He ahí la complicación. Ni siquiera adivinamos en cuántos de nuestros productos, en cuánto de nuestra cotidianidad está involucrada la muerte de animales. ¿Qué es el especismo? Especismo. ¿Cómo entendemos entonces el especismo? O- lo- hay varias formas de entender el especismo, hay varios tipos de especismo, diría yo también. Les comparto algunas definiciones, algunas formas de comprenderlo. El especismo nos indica que los humanos somos sustancialmente diferentes del resto de la naturaleza y que ésta está ahí para garantizar nuestro bienestar. A partir de una posición especista, nosotros entendemos que hay un mundo allá afuera, distinto del humano, inferior, cuya única razón para estar ahí es que nos sirva para algo. Siempre, en todos los aspectos, naturaleza no humana es entendida como naturaleza al servicio de los seres humanos. El especismo entiende que los humanos somos los únicos seres objetos de consideración moral y de ahí entonces que haya discusiones sobre si, y estas discusiones son muy importantes, sin duda, si un embrión de pocos días tiene estatus moral, pero a quienes realizan esa discusión no les parezca relevante la discusión si animales adultos en plena ejercicio de sus capacidades tienen estatus moral, porque no son humanos. Esa es la razón, no son humanos. A partir del especismo se entiende que el planeta está diseñado para esta especie bípeda, que tampoco somos tanto más, que constituye el todo. Y por fuera solo está el vacío. Y esta imagen, además de Leonardo Caffo, me parece muy fuerte y en italiano suena además bastante bonito, esta cieca solitudine, esta soledad ciega en la que vivimos los humanos a partir de nuestra concepción especista del mundo porque nosotros hicimos como un círculo, en ese círculo metimos todos los humanos, ese círculo es el todo, de la moral, de la ciencia, de la política, de nuestras concepciones de sociedad, de nuestras protecciones ecológicas, incluso es el todo. Afuera de eso no hay nada, solo encontramos el vacío. Por eso nos parece que estamos solos, no estamos solos ciegos, no vemos más allá de aquello que tenemos. Y entonces, como les decía al principio, tenemos esta idea bastante arraigada de que el comer es el acto sublime de la libertad, aquello lo que yo no tengo que discutir con nadie, aquello donde nadie se puede meter, es mi vida y la de nadie más. Como les digo, esto tendría sentido de no ser por estas condiciones de la alimentación son los animales, la base de la alimentación son los animales, y esto es porque el especismo, lo entendemos así, genera una idea de libertad que está basada en la posibilidad de disponer de la naturaleza humana a nuestro arbitrio sin control ni consideración alguna. Entonces yo puedo hablar de muchos sentidos de libertad, los filósofos de hecho discutimos varios sentidos de ella, pero hay uno que el especismo ha fortificado mucho, mucho, y sobre todo, entre más crece esta discusión, más, digamos, crece esa idea también de que la libertad está precisamente en que todo lo que no es humano está a mi disposición. Yo libremente decido qué hacer con todo lo que no es humano porque lo que no es humano no tiene ninguna relevancia moral. Es una libertad basada en la concepción de que los animales están allí para satisfacer las necesidades humanas, no para limitar mi actuar. Y cuando decimos que están allí, es porque a partir del especismo, a los animales, a la mayoría de ellos, pero sobre todo a los que son hoy el enfoque de nuestra reflexión, solo se les reconoce una existencia derivada y de hecho son producidos. De hecho, estos animales en condiciones naturales no estarían ahí. Nosotros los hacemos para nosotros, los hacemos para que sirvan para nosotros. Como esta es la dinámica,
Entonces la existencia de un cerdo, de un pollo, solo se reconoce como una existencia derivada y en ningún momento algo que es un producto va a limitar mis libertades. Entonces, a partir de la concepción especista, la libertad humana, y entendámoslo en este caso enfocada al comer, vale más que el sufrimiento, dolor o costo de vidas, la angustia o la violencia sistematizada contra los demás seres sintientes. Muchísimas personas les dirán, si ustedes discuten con ellas al respecto, que cuando tienen enfrente toda la situación que les dije al principio, pero mi libertad vale más, porque la posición especista indica eso, mi libertad vale más que cualquier cosa que le suceda a ese otro que está allá, que ni siquiera es un otro, que es esa cosa que yo me puedo comer y que yo puedo usar. El especismo entonces nos lleva a la idea de que el mundo construido por el Homo sapiens y por el capitalismo es el único posible. No hay más. Eso es lo que hay, no lo podemos cambiar. Este capitalismo que ya mercantilizó toda la vida en el planeta, todo es comprable, todo es vendible, y que convirtió a los animales en commodities a disposición del mercado. Los animales no son, ahí nos podemos debatir si seres sintientes, si sujetos de vida, si sujetos de derecho, nos podemos debatir en todo eso. Para el mercado que domina nuestra sociedad son commodities. Es más, para ese mercado, los trabajadores de la industria agrícola también son commodities, ¿no? Entonces, mercantilizó toda la vida del planeta, desarraigó totalmente a la producción de animales de cualquier signo de vida y los volvió commodities. ¿Y qué se hace con los commodities? Pues precisamente se comercia con ellos, los precios bajan y suben. Los precios, por ejemplo, de la industria de los cerdos en China bajó muchísimo debido a la amenaza de la fiebre porcina que sigue ahí además. China mató millones de cerdos para intentar eh, salir de esa amenaza y entonces seguía necesitando su población un consumo altísimo de carne, porque los asiáticos antes no consumían tanta carne, ahora llegaron, digamos, al consumo masivo, lo que hace que incluso si en algunos países el consumo baja debido al consumo asiático, las estadísticas son que el consumo sigue subiendo, y entonces lo que hicieron las fábricas europeas fue pues producir más para poder llevarle al mercado chino. Y aquí no estamos hablando de vidas ni de animales, estamos hablando de mercado. Hace poco, cuando 17 millones de bisones fueron matados con gas en Dinamarca, 17 millones, creo que todos los que había en Dinamarca, la problemática para el gobierno danés fue cómo iba a indemnizar a los dueños de estas granjas. Por lo demás, no había mayor problemática al respecto. Con respecto a estos animales que están ahora en el puerto, en España, esperando ser asesinados porque ya se están muriendo, porque llevan meses encerrados en un barco, terneros encerrados en un barco, meses sin comida, sin poder tener un descanso, sin agua. Ahora la solución es matarlos y el problema que hay detrás es la pérdida mercantil que hay detrás, no la pérdida de animales, no la pérdida de vidas. Hay otro tipo de especismo y lo señalo mejor con estos dos muy buenos libros, por cierto, porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Y lo mismo se pregunta Hal Herzog, son dos perspectivas distintas. A los perros los amamos, a las ratas las odiamos, a los cerdos nos los comemos. Otra forma del especismo es privilegiar a unos animales sobre otros. Es casi que de suyo que los animales con los que convivimos y que están más cercanos a nosotros serán, digamos, nuestros preferidos, como es de suyo que las personas con las que convivimos y están cercanas serán nuestras preferidas. Pero una cosa es eso y otra cosa es darle estatus moral solo a algunos animales y a los demás negárselo.
Y la razón por la que le damos o le pensamos que algunos tienen estatus moral tiene menos que ver con el animal mismo que con la cercanía que tiene con nosotros. Es que los perros casi hablan, es que casi que parecen niños, casi que parecen humanos. Y esa es la razón por la que moralmente les consideramos importantes, mientras a los demás que no nos hablan, por cierto, las capacidades emotivas y cognitivas de los cerdos son comparables. Para algunos investigadores superan las de los perros, pero como esos no los vemos, esos no tienen la relación con nosotros que justificaría su estatus moral. Entonces tenemos una relación especista con muchos animales. A ningún individuo, bueno, a los individuos quizás sí, pero no podemos decir que a ninguna especie animal le vaya bien en este planeta. No estamos en los tiempos de que nadie pueda cantar victoria, lamentablemente. Pero si vemos, por ejemplo, muchas reglamentaciones en el mundo protegen a los animales de compañía, pero desconocen totalmente la protección con otros animales. Algunos intentan proteger a los animales silvestres, pero es un intento que también lamentablemente no se está concretando, pero intentan proteger a sus animales silvestres porque reconocen el valor de esas especies como especie o porque reconocen su valor ecosistémico, por ejemplo, pero a estos otros animales, por ejemplo, cerdos, vacas, cabras, pollos, que no tienen ningún valor ecosistémico, no les reconocen valor alguno. Esos sí pueden ser cosas, porque esos no tienen valor, insisto, ecosistémico. Es muy normal, es nuestra forma de habitar el mundo, que nosotros vamos por la vida animal tal y como se nos representa a nosotros y tal como nos relacionamos con ella. Esto per se no es mal. Pero nosotros, parte del especismo es clasificar el mundo antropomórficamente, es decir, según como nos convenga a nosotros, según la relación con nosotros. No es el animal mismo, sino siempre el animal en relación con nosotros. Entonces hay mascotas, animales de compañía, algunos protegen las especies, pero no los individuos, incluso en especies que resultan muy valiosas por muchos sentidos. Se considera que la pérdida de algunos individuos de esas especies no es problema, aun si se trata de grandes mamíferos, por ejemplo. Si ustedes están en el laboratorio, pues hablarán de modelos, aunque a los animales, a los humanos también se les llama así, pero hablarán de reactivo biológico para hablar de los animales con los que trabajan. Otros dirán, estas son plagas, esto para qué, esto no me sirve, esos son animales de segunda. A las palomas les dicen que son ratas con alas y entonces ahí tenemos la doble problema, ni la rata ni la paloma. Otras son especies invasoras y esas, eh, pues a veces se plantea el hecho, generan problemas medioambientales serios sin ninguna duda, pero a veces la gente parece enojada con las especies invasoras. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué llegaron? Hombre, porque la trajeron los humanos. Por eso sería más correcto hablar de especies introducidas, que ninguna especie invade voluntariamente. Y para los animales de los que estamos hablando, para los animales que tenemos en nuestro foco, pues la palabra es recursos, son recursos. Cuando mucho, cuando hay allá alguien, ese alguien es un recurso. Dentro de esos varios tipos de especismo, esas varias formas de comprender el especismo, tenemos la negación de esta existencia. Me baso mucho en los fotoreportajes maravillosos de Aitor Garmendia. Tras los muros se llama su investigación. Lo pueden encontrar en internet inmediatamente, lo ponen ahí, les aparecen todas sus investigaciones duras, duras, pero de un valor para nosotros tremendo, porque es muy difícil que alguien obtenga esas imágenes. Entonces, tenemos la negación de la existencia, es decir, el especismo, por un lado, dice que aquí no hay nada, eso no es existencia. La máxima existencia, la máxima ontología que se le reconoce a este tipo de animales es la de que son producto, es la única forma como aparecen en nuestro itinerario de vida, de resto no son nada. Entonces son el mundo de la no vida, el mundo de la no existencia. Y si ustedes me ponen además la producción en masa, miren todos los que hay aquí, no alcanzamos a mirar quizás los que hay atrás. Entonces, nunca conseguiremos siquiera imaginar que cada uno
de estos seres es una vida que está siendo vivida en estas condiciones de miseria y que cuenta. No, entonces la forma en como el especismo actúa es que todo esto no es nada, es la no vida, es el producto, es la cosa. Y como no hay nada que sea vida, que nos llame, que nos em, pregunte, que nos cuestione, lo que hay aquí es la violencia que no existe. Uno no ejerce violencia contra las cosas. Uno no ejerce violencia contra aquello que no la puede vivir. Si aquí no hay nada o solo hay un producto, la violencia tampoco existe. Ese es uno de los problemas de nuestra concepción especista del mundo. Y hay otro tipo de especismo, conviven un poco estos tipos de especismo en nuestras vidas, que reconoce la existencia de estos animales y reconoce la violencia, pero la ignora, la considera irrelevante e incluso la justifica. El aparato justificatorio que Occidente ha generado para la explotación de los animales, el aparato antropocéntrico que tiene, también el aparato filosófico principalmente incluso, es increíble. Pero el aparato justificatorio que se está generando en los últimos tiempos para justificar la violencia y la existencia de los animales que llamamos producto está desde todas las áreas. En casi todas las áreas lo podemos ver, incluso en el área, digamos, pensada para protegerlos, que es el área de las ciencias veterinarias, por ejemplo, pues en la mayoría de universidades del mundo, estas están unidas a el estudio de cómo se producen mejores productos a partir de los animales. Entonces, los médicos, sus médicos, los que les cuidan la vida, también están siendo formados para tratarlos como cosas, como productos. Es ahí donde tenemos entonces un problema serio de contradicción moral. La mayoría la mayoría también lo tenemos desde el derecho, lo seguimos teniendo desde la filosofía, algunos incluso desde la biología. Y nosotros con tardamos usamos bastante el tiempo y los recursos intelectuales para justificar la existencia de los animales como producto y la violencia que hay para ellos. Y ese es otro tipo de especismo que se complementa, digamos, con el anterior. Saben que son seres sintientes, quienes, digamos, tienen esta actitud especista con el mundo, saben que son seres sintientes, reconocen sus capacidades, pero no lo consideran razón suficiente para cambiar sus vidas. Sí, yo sé que esto pasa, yo sé que este animalito sufre, yo sé, pero a mí me gusta tanto el corderito, ¿por qué voy a cambiar? Es decir, no hay, de todos modos, del otro lado, a pesar del reconocimiento de todo lo que les he dicho, nada que nos interpele para cambiar o siquiera para pensarlo. Ya les digo que hay mucha investigación muy buena acerca de, incluso está el libro de Enganchados a la carne, y otros tantos libros de antropología, antrozoología, además muy buenos, se preguntan por qué no podemos prescindir de la carne. El consumo de lácteos baja, pero nunca significativamente, pues como para que signifique la liberación de muchos animales. Y el especismo también nos dice que no hay necesidad humana que no justifique la matanza de animales. Entonces, si discutimos, mire, probablemente haya rangos de la vida donde sea absolutamente necesario el uso de los animales. Quizá, por ejemplo, podamos hablar de que sea irreemplazable el modelo animal cuando estamos haciendo una vacuna, preguntémonos eso, o cuando estamos haciendo otro tipo de investigación biomédica. Pero ya sabemos hace mucho tiempo que y si no sabemos, lo vamos a discutir también con la semana después de Semana Santa, que la alimentación basada en animales es reemplazable, que de hecho nosotros no somos carnívoros obligatorios. Nuestro gato, por ejemplo, es carnívoro obligatorio, nosotros no. Hay muchos animales que lo son, no, que nosotros podemos haber sido seres que desde el principio de nuestra historia evolutiva comimos carne, pero que en este momento eso ya no es necesario. Es más, ya incluso seguirlo haciendo es un problema para nuestra existencia como especie, porque la producción agrícola es una de las que más afecta
la estabilidad del clima o la estabilidad ya perdida del clima, pero aún así, cualquier necesidad humana básica, y les estoy diciendo, cualquier gusto, cualquier sabor, justifica la matanza de animales. Una cosa es yo reflexionar y pensar y estar, como dicen muchos de nuestros autores en antropozoología, pensando, es que no puedo, no puedo. Muchos tenemos esto de que no podemos desprendernos de algo, no podemos dejar de hacer algo. Es que, mire, yo realmente soy incapaz de no comer en algún momento carne, cuestiones así, eso es comprensible, pero nunca cuestionarse la alimentación, porque no importa lo que pase aquí, a mí qué me importa, lo importante es que yo coma, ese es un problema moral. No hay perfección moral en esto, pero hay que intentar hacer lo mejor posible, ese sería quizás nuestra obligación moral y pues el asunto es que poquito estamos haciendo a ese respecto. Hay otra forma muy común, muy común. También la de especismo, también la verán ustedes bastante representada en las discusiones de, por ejemplo, que tienen que ver con la tauromaquia, la explotación de animales, de toros, para la entretención humana, una de las formas de especismo más claras y evidentes, y es la idea de que hay que seguirlos produciendo, sigamos produciendo animales, qué maravilla, porque, y lo llamamos el argumento del número, porque si seguimos produciendo animales, va a seguir habiendo tantos animales. Es que si los dejamos de producir, estos animales se acaban, porque obviamente en la naturaleza nunca va a haber ni la más mínima parte de los animales de la producción. Esta idea del número, yo em, la uno con un concepto de Derek Parfit, que es la conclusión repulsiva. Él la usa en realidad para lo que tiene que ver con problemas de crisis ecológica y seres humanos, pero yo la traslado también a los animales. ¿Por qué? Porque esta idea de que solo el número importa, no el individuo, solo el número, y de ver algo bueno, pues ¿de qué se quejan? Si ustedes insisten en dejar de producir animales, quiere decir que se van a acabar los cerdos. Y uno dice, hombre, pero si se acaban los cerdos en esa situación de producción, moralmente ahí no hay un problema. Si seguimos insistiendo en que el número es importante y seguimos teniendo ese número de animales solo para tener cerdos en el mundo, o vacas o pollos, por ejemplo, entonces podríamos decir que es una conclusión repulsiva. Esto quiere decir ver algo bueno en la mera existencia de millones de animales sin consideración alguna de sus condiciones de vida, por ejemplo en la tauromaquia, de sus terribles, de sus horrorosas condiciones de muerte. Y en este caso, debido de muerte, ¿verdad? Entonces, la idea es que el número, tener muchos animales en estas horribles condiciones de vida, no es moralmente deseable, al contrario, es moralmente repulsivo. Por eso, en filosofía moral insistimos tanto en que el número no es en realidad un criterio moral. Lo que es un criterio moral es la calidad de vida y esta se mide en el individuo, no en el número de los que haya. Y tenemos otro asunto que es el del bienestarismo. El bienestarismo, muy discutido hoy en día, muchos dicen que el bienestarismo en realidad lo originó Peter Singer, porque sería una posición utilitarista por excelencia. Dejaré esa discusión para otro momento, creo que Singer no contemplaba estas consecuencias para nada de su teoría, pero el bienestarismo sí genera una situación muy compleja. Y es que de repente se nos dijo que había una explotación buena y que había una generación, una producción de animales y una explotación de animales que de hecho puede integrar la explotación con el respeto de animales. Y aquí les doy un dato, eh, pues yo diría que un poco dramático, discúlpenme la expresión, pero es que una de las razones por las cuales algunos investigadores consideran que en sociedades occidentales u occidentalizadas, no baja tanto el consumo de carne como sube la conciencia de la sintiencia animal, es porque este tipo de bienestarismo se encarga de decirnos que no hay problema en seguirla consumiendo
porque hay ahí toda una producción limpia, correcta, humana, lo que quiera que eso quiera decir, yo nunca lo he tenido claro, que me está precisamente protegiendo moralmente de estarle haciendo algo malo al animal. Entonces nos llenamos de sellos, pero yo no sé qué hay detrás de ese sello. Yo no sé qué hay. Primero, hay estudios muy recientes que nos dicen que incluso la ganadería orgánica genera más problemas medioambientales que cualquier producción de alimentos a base de plantas. Hay ya evidencia de esto, es como Aitor Garmendia, hay otros que se meten por ahí en las granjas, un poco así como ladrones a ver qué es lo que está pasando, de que en las granjas con estos certificados pasan cosas también más o menos similares a las que pasan en la otra. Eso es algo que yo nunca puedo saber, es un control de la comida que yo nunca puedo saber. Esta, por ejemplo, es la iniciativa de la industria animal, de la industria alemana, del Tía Bol. Y esta, y la pongo aquí, la imagen no es muy buena, pero es que está exactamente sobre la carne. Entonces dice que no tiene, no es genéticamente manipulado, miren la cantidad de sellos que tiene, no es genéticamente manipulado y es una iniciativa de la industria de la carne alemana poderosísima. Esta iniciativa ya tiene, por ejemplo, algunos reportajes, si los quieren ver, por ahí están en la CDF, en la ZDF, el canal alemán, bastantes reportajes que cuestionan qué hay detrás, porque ni siquiera permiten evaluar las condiciones de los animales que viven aquí. Es decir, no es que sea transparente y claro. Sin embargo, ahí hay como una voy a decirlo de forma discreta, una apariencia de corrección, de estar produciendo de forma que no perjudique al animal, que ninguno de nosotros cuestionaría. Entonces ahí viene la idea de que podemos seguir consumiendo y yo no pienso, bueno, yo sigo consumiendo al nivel en que lo estoy haciendo porque consumo con este tipo de certificados, pero si yo sigo consumiendo a ese nivel y todos los demás siguen consumiendo a ese nivel, ¿cómo es posible que estos certificados me puedan garantizar, por ejemplo, que son pocos los animales que tienen? Si se necesita para satisfacer el consumo mío y multipliquémoslo por todo lo de los demás a mi alrededor, una cantidad enorme de animales. Y aquí viene la otra razón por la que el consumo de carne sigue subiendo, incluso cuando el consumo de ciertos animales ha bajado, y es la idealización de la carne blanca. La mayoría de las personas que se deciden, dicen las investigaciones, por una dieta vegana o vegetariana, mayoría vegetariana, en realidad lo hacen por razones de salud. Y la mayoría de los médicos que eh, ya tienen claro los problemas de la carne roja, de las proteínas de la carne roja para la salud humana, recomiendan reemplazarla por las carnes blancas. Pero las llamadas carnes blancas son millones y millones de pollos, porque, y esto es supremamente triste hacer esta comparación, pero así hay que hacerla. Si usted tiene una vaca, usted de una vaca saca muchísimas comidas para muchas personas, pero usted de un pollo, piensen lo que hacen ustedes en su casa, lo que hacemos todos en nuestras casas. De un pollo sacará comida para una familia, cuando mucho, que a veces se queda cortico si la familia es grande. Eso quiere decir que usted necesita muchísimos millones más de pollos para soportar ese consumo creciente de carne saludable de lo que necesita de otro tipo de animales para el mismo consumo. Entonces, la idealización de la carne blanca, yo respeto mucho cuando la gente dice, yo ya solo como pollo porque sé que hay un esfuerzo enorme de las personas por cambiar. Eso es supremamente respetable y loable y acompaño a todos los que lo hagan, pero eso no quiere decir que la producción de pollo sea inocua, porque no lo es. También cuesta la vida de millones de animales, la mayoría de ellos sin poderse mover o en establos enormes, por ejemplo, donde solo huelen amoníaco todo el día, les quitan el pico para que no se agredan y demás. Para irme acercando al final, tenemos entonces una posibilidad de entender el veganismo como una opción contra todo esto. Veganismos hay varias definiciones. Yo diría que es quizás uno de los términos más polémicos hoy en día. No me acerco al veganismo exclusivamente como una dieta, porque es también una dieta.
Muchas personas optan por el veganismo con fines exclusivamente de cambiar su dieta. Muchos está muy de moda además para bajar de peso y por otras razones, sino otra perspectiva del veganismo que les quiero compartir como una forma de ejercer un contrapeso contra toda esta industria que les estoy mostrando. Entonces, el veganismo no solo como una dieta, sino como un movimiento ético-político que entiende y se representa en la negación a ser parte del sistema explotativo. Entonces, esa negación de hacer parte del sistema explotativo se manifiesta en la negación a consumir productos de origen animal. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen hay un bolso vegano, unos zapatos veganos, ¿y eso qué quiere decir? Pues que ahí tampoco hay productos animales. Ya les digo que la vida es difícil, pero se puede hacer el esfuerzo. El veganismo es un acto de desobediencia civil, es un acto de rebeldía dentro del sistema. Los veganos no podemos salir como a Marte a ver si allá se vive mejor. Todos vivimos en el sistema en que vivimos y como les digo, vivimos en sociedades zoofágicas, de aquí no podemos salir, pero se hace lo mejor posible por dentro del sistema, rebelarse contra él, una desobediencia civil para aquello se encuentra socialmente institucionalizado como es la matanza animal. Es obviamente también un estilo de vida, una decisión personal, sin duda, y como las cosas que salen bien hay que publicitarlas en este articulito del diario.es, en el blog del caballo de Nietzsche, Javier Morales Ortiz hace poco comentando este maravilloso libro que se lo recomiendo, es cortitito, pero es maravilloso, que se llama ¿Qué es el veganismo? Nos da una definición que comparto por lo bien lograda, lo haría mucho mejor que cualquiera que yo intente. Una ideología tan revolucionaria como otras que sustentan distintos movimientos de liberación, como el feminismo o el antirracismo, frente a un capitalismo depredador que nos domina y que ha sumido en la pobreza, cuando no en la esclavitud, a millones de animales, humanos y no humanos, y ha destruido el planeta. Entonces, entender el veganismo, eso es sin duda una posición, porque nosotros también, desde la filosofía moral, desde el movimiento de liberación animal, desde la perspectiva del vegano, hay que estarse repensando y corrigiendo muchísimos errores de muchísimos tipos del pasado también, de tanto del activismo como de la teoría. Y este es un veganismo que ubique como movimiento revolucionario la explotación, el origen de la explotación animal, junto con el origen de la explotación de muchos otros humanos, animales, humanos y no humanos, esclavizados, explotados, condenados a la pobreza. La idea de que no es que nosotros prefiramos, vamos a decir, los animales primero, sino muy por el contrario. Se trata de un movimiento contra toda la explotación, que entiende que solo cuando se acabe la explotación capitalista de todos nosotros podemos tener paz con los animales. El veganismo intenta dos cosas: moralizar el comer, como les contaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Posicionar al animal dentro del debate, en el centro del debate. Entonces, esto quiere decir que muy probablemente si ustedes discuten esto desde otras perspectivas, van a decir, yo quiero, pero a mí me gusta, pero estas son mis preferencias, pero estas son mis necesidades. Y desde este lado de la discusión, les van a decir siempre el animal, ¿qué está pasando con el animal? Porque uno de los puntos que hace, que distingue nuestro pensar ético es poder descentrarme. Eso sí, casi en el sentido kantiano. El yo no es el centro del pensar ético, es el otro. Si yo siempre hago una excepción conmigo misma, siempre me pongo en el centro, eso no es un pensar ético. Entonces, para moralizar la carne quiere decir desenfocarlo de la yoidad, del ego, para llegar al animal mismo. Establecer una visión crítica sobre nuestro consumo, y allí donde yo al comer le interpongo un vacío al otro lado, en este caso al comer le interpongo vida. Eso es lo que queremos decir con moralizar el comer. Usted al otro lado tiene vida de muchos individuos. Y politizar el comer, algo todavía más complicado,
¿Qué quiere decir criticar las condiciones sociales que permiten la matanza animal? Criticar las políticas que priorizan los intereses de la industria cárnica y la de los lácteos, que además en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos están fuertemente subvencionadas, lo que genera además un problema de competencia desleal con otras industrias, pero bueno, eso es otro tema. Y, por ejemplo, estar en continua crítica y exigencia de cambio de las leyes que desconocen la sintiencia animal y niegan protección a los animales, especialmente a los que se consideran de consumo. Muchas leyes de protección animal van hasta los animales que son producto, porque esos ya no están supuestamente en la sintiencia. Para terminar, les dejo algunas propuestas de reflexión. Una de ellas sería pensar que en este momento la única relación que establecemos con los animales de uso es de violencia y de matanza, que la historia de la humanidad hasta el momento está siendo la historia del aumento de la matanza y la destrucción de la naturaleza, y que hemos creado un mundo invisible de terror para millones de animales. Volvamos a Aitor Garmendia, estamos creando un mundo tras los muros, ese mundo no lo vemos, pero ese mundo que creamos, auspiciamos, propiciamos, justificamos, es un mundo de terror. Pero esto requiere varias cosas, pensar que otro mundo es posible, pero para eso necesitamos querer que sea posible otro mundo, y eso es lo que hasta el momento no está funcionando. Imaginar otro mundo, pero si no lo queremos, difícilmente lo vamos a lograr. He ocupado mucho su tiempo hoy. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por acompañarme. Escucho sus preguntas, si las hay en el chat o si las hay en Facebook. Denme un minuto para mirar si tengo reportes del Facebook, y si las hay en el chat voy a mirar. Bueno, por aquí hay varias, por aquí también, pero esta no la veo bien, Laura. Voy a atender primero esta, si voy un segundo, discúlpenme los del Facebook mientras. La justificación de las grandes industrias de producción cárnica para validar su hacer es una justificación que no debate moralmente, sino económicamente. No sé si se puede indagar al respecto. Y sigo, los problemas que se desprenden de lo planteado es el problema de la justificación de la alimentación. Me parece curioso ver cómo se defiende desde una concepción especista el derecho a alimentarme. No obstante, los seres humanos no se preguntan cómo, con qué, de qué manera, bajo qué condiciones estamos alimentando a los animales que en última instancia son nuestro alimento. Considero que si se reflexiona sobre esto puede haber una reflexión sobre la problemática. En efecto, ¿sería posible señalar que el consumo de carne justificado bajo la cadena alimenticia es un problema especista? Y el veganismo invita también a la responsabilidad más que a la conciencia. Bien, voy a concentrarme en algunos puntos en esto. En efecto, em, digamos, desde la perspectiva de una granja, incluso de un pequeño granjero, la perspectiva económica es esencial. Y cuando se ha intentado, muchas investigaciones lo han mostrado, incluso poner medidas de muchas medidas, por ejemplo, de bienestar animal, no acabar con el negocio, sino poner medidas de bienestar animal. Muchas de estas no funcionan porque todas ellas necesitan siempre un número más reducido de animales eh, de lo que realmente es negocio. Hay una relación real entre entre la demanda, entre el consumo y aquello que se produce. Nosotros, en la cuenta de la tonelada, no tengo aquí los datos exactos, pero es increíble la cuenta de las toneladas que cada uno de los seres humanos, por ejemplo, en sociedades occidentales, las sociedades asiáticas no tienen tanto ese conteo, consume anualmente. Algunos hablan de 172 animales anualmente. Entonces, el consumo sí que genera una necesidad del otro lado de estar brindando más y más producto, cada vez más producto.
Eso es una situación que si tú te pones a mirar, incluso si vamos a pensar en situaciones de bienestar, las situaciones de bienestar se hacen imposibles allí donde no se puede reducir el número de lo que se produce. Entonces, claro que hay un aspecto económico que también habría que discutir, que no es tanto un problema moral. El asunto de la cadena alimenticia eh, sí, profe, y de los cazadores y recolectores, denme un segundo, el asunto de la cadena alimenticia, que creo que por aquí, gracias Laura, está también, de la cadena trófica, es un asunto también supremamente discutido y supremamente problemático. A ver, hay una idea, pero inicialmente para quien me preguntó aquí, no es especista, claro que nosotros somos parte de una cadena alimenticia, por supuesto, como el resto de la naturaleza. Como el resto de la naturaleza necesitamos alimentarnos de otros seres que genera la naturaleza, aunque como diría Bandana Chio, últimamente nos alimentamos de todo aquello que se produce en el supermercado. Nos parece que el supermercado es la fuente de alimentación. Esta cadena trófica, y cuando nosotros estamos en la cima de la alimentación porque nos comemos los animales, tiene sin duda un sentido antropológico fuerte, y ha sido la característica, como dice el profe, de los cazadores y recolectores hasta que casi todas las sociedades han consumido carne, nunca, nunca, como las de hoy en día, nunca, pero sí han consumido carne, sin duda. Ahora, ¿qué es cadena alimenticia y qué es cadena trófica? Porque si tú me dices que nosotros tenemos algún consumo, por ejemplo, en el ejemplo del profe de cazadores y recolectores, por ejemplo, en aquellas sociedades pequeñas que viven de la pesca artesanal, en aquellas sociedades pequeñas que viven de una producción agrícola pequeñita, pues yo te digo, ahí hacemos parte de una cadena alimenticia de donde más se lo van a sacar. ¿Qué otras opciones tienen? Ni siquiera podríamos hablar ahí de una exigencia moral. Pero nosotros estamos hablando de 150.000 millones de animales en promedio. Entonces yo creo que ahí ya las condiciones de la cadena alimenticia cambian. La llamada cadena alimenticia ya no es una necesidad, sino, y además miren que el consumo de carne es un lujo. La mayoría piensa que es algo muy bueno, que es algo genial, que es un lujo. Piensen cuando ustedes, por ejemplo, salen por ahí. Eh, hacer lo que a todos nos gusta, por ejemplo, a comer algo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes salen a comer algo, salen con 5 amigos. Esos 5 amigos, por ejemplo, piden todos una hamburguesa muy rica. Todos disfrutan mucho de su hamburguesa. ¿Eso es cadena alimenticia? No, eso no es cadena alimenticia. ¿Tiene alguna de esos 5 necesidad de la hamburguesa? Ninguno. Es más, podríamos decir que los 5, pues, si siguen consumiendo hamburguesas consuetudinariamente, tendrán problemas de salud. Y si es de pollo, también será el mismo problema. Eh, piensen en una fiesta. ¿Cuántas fiestas hacen ustedes? Y no hay fiesta si no hay asado, si no hay carne. ¿Eso es cadena alimenticia? No. ¿Y cuántos millones de animales hay que tener para que consuetudinariamente la gente se pueda divertir, por ejemplo, comiendo carne? Entonces, una cosa es que nosotros digamos que tenemos necesidades alimenticias e incluso que nos preguntemos si el veganismo es natural, no lo es. Pues no estamos diciendo que nosotros estamos abocados a la naturaleza con la perspectiva de esta rebeldía frente al sistema, no lo estamos. Estamos precisamente diciendo que somos seres morales capaces de razonar sobre nuestras acciones y de alejarnos de los determinismos naturales que otros animales no pueden hacer. Entonces ahí es donde hay una diferencia. El apelo a la naturaleza es muy común, por cierto, ese apelo a la naturaleza de que eh, es natural comer carne. Y ya les digo, para volver desde la perspectiva filosófica, desde los cazadores y recolectores, desde perspectivas de las pequeñas comunidades, sin duda, pero ya desde la perspectiva industrializada, en que nosotros tratamos a los animales, no, eso ya supera otro concepto de cualquier concepto de naturaleza. ¿Cuáles serían los derechos morales a los que los animales no humanos optarían? El hombre es el único animal que construye códigos morales en su actuar. ¿Cuál es la diferencia en que un león se coma una cebra y un hombre se coma una gallina? Y
creo que es de la misma persona, sí, estaría bien dejar de investigar un medicamento que salvaría vidas de niños para no sacrificar unas cobayas. Yo voy a decir algo antes que me causa siempre, yo siempre en mis clases cuando trabajo con investigadores y hablamos de ética en la investigación animal, siempre pongo el ejemplo de los niños, porque cuando hablamos de eso siempre hay un dilema, perdónenme, pero es un falso dilema, en salvar la vida de los niños, porque es que los niños conmueven y llaman más, con toda consideración a la pregunta. Entonces, ¿salvo niños o mato animales? Yo no puedo discutir en este momento por cuestiones de tiempo eso, pero la investigación no funciona así. La investigación biomédica no funciona así. Generalmente estamos hablando de procesos que requieren muchos animales, por fortuna cada vez menos, los avances ahí sí que son claros, requieren muchos animales, generaciones de ellos, para generar, por ejemplo, la primera fase de un medicamento, la primera. Puede pasar esa, pero no pasar la siguiente. Piensen en la vacuna. Muchas vacunas no pasaron la siguiente. Más de la mitad de los medicamentos que se presentan a la FDA, por ejemplo, no pasan a la siguiente fase. Esto es, los experimentos que se han realizado en animales, pues digamos que de alguna manera se pierden, aunque esa expresión la podemos discutir, pero no generan salvar niños. Es un error, pero como les digo, lo discutimos en otro panel, lo prometo. Es un error pensar que aquí hay un niño y aquí hay un animal y tenemos que escoger. Es un falso dilema. Em, y les comento además que la industria también ha generado industria del animal de laboratorio. También producen masa animales de laboratorio. Con respecto a los derechos que tendrían, digamos, los códigos morales son humanos. Hay una discusión acerca de si los animales tienen sus propios códigos morales, tienen una vida social y una jerarquía clara, muchas especies, si tienen códigos morales propios. mm, pero esa discusión, por ejemplo, la profesora Paulina nos hablaba de la idea de una moral animal, no la vamos a tener aquí, ahí hay unas deficiencias, pero no. Camilo, la pregunta que haces es muy importante para decir que aquí estamos preguntándonos por la moral en el sentido de aquellos que podemos realizar el raciocinio y a partir de razones cuestionar nuestro actuar o gestionar nuestro actuar. Entonces, la moral que estamos proponiendo no es antropocéntrica, pero sí es antropogénica. Es decir, el problema somos nosotros frente a los animales. No son ni los animales entre ellos mismos, ni si tú me dices que en una granja, por ejemplo, se atacan los animales los unos a los otros, nosotros diremos, ahí volvamos a la profesora Paulina, hay una necesidad de agresión básica y todo eso, pero eso no es un problema moral entre los animales. Ni la naturaleza es moral ni nos justifica a nosotros intervención alguna allí. Entonces ahí también hay un problema para comprender que hay una antropogenia, es decir, es la moral humana la que estamos cuestionando, no la moral entre los animales. Eso no quiere decir que nosotros no podamos investigar si tienen códigos morales, eh, pero no es el nivel en el que estamos hablando. Eh, Exaltar un principio formal ético, no moral, no ético, no moral, no es correcto, pero voy a seguir ahí. Basado en la vida, como lo indicó al final, no llevaría al absurdo. Esto en el entendido de que por fuera de la ética, sistema nervioso central de los animales, también se puede defender el valor de la vida por sí misma del resto del reino vegetal e incluso de seres que nunca son provistos de consideración moral como un río o un manglar. Sí, Jan, a ver, varias cosas. Lo primero es que no planteé un principio formal ético como el respeto a la vida por la vida misma, en el sentido de una idealización de la vida o una sacralización de la vida como la contrapregunta lo plantea. La vida sintiente es de la que hablamos todo el tiempo. De hecho, por eso me concentré en los animales de consumo, porque los problemas de la moralidad, más allá de la sintiencia, son, como tú mismo lo indicas, otros. Entonces, tampoco tengo una posición biocéntrica y de hecho
creo que es muy problemático entender una cierta igualdad moral entre, como usted lo indica, un manglar, un río y una vaca, un gran mamífero o incluso un pulpo, que ahora ya sabemos hace poco que hasta sueñan los pulpos. No, no hay una igualdad moral en ese sentido. Hay una consideración moral explícita para la sintiencia y hay un bienestar, sin duda, para el río, para el manglar, pero la moral, como la estamos entendiendo aquí, es una moral que se centra en individuos, no en todos ni en la vida. Por si quedó un poco confuso eso. Por aquí me dicen que para eso hay hamburguesas veganas. Ahí hay un lío con las hamburguesas veganas, que está muy bien, que las haya, pero em, lo que pasa es que no se soluciona con que haya hamburguesas veganas, y entonces creo que no fui clara si esa es la conclusión. No, no se soluciona con que incluso, si ustedes van a muchos países de Europa, van a encontrar una producción, en el supermercado, muchas cosas veganas muy baratas, porque son producidas por la misma industria cárnica. Claro que los veganos del mundo necesitan opciones para alimentarse y para andar por ahí viviendo una vida más tranquila. Se agradece, maravilloso, pero la opción no es tener una opción más de alimentación. La opción es ejercer una crítica frente al sistema explotativo porque el principio del que estamos hablando, moralizar la carne, no quiere decir que yo me sienta contenta porque ya tengo opciones para mí, pero yo sí me siento contenta, pero que esa sea mi tranquilidad cuando millones de animales siguen siendo parte del sistema explotativo. Como les conté hace ya un rato largo, el veganismo precisamente se entiende entonces como una ideología, podemos ponerlo aquí como un movimiento de rebeldía que se niega a ser parte, trabaja, construye toda una fuerza contra el sistema explotativo. Muy bueno tener opciones, pero no es que nuestro problema se solucione con tener hamburguesas veganas, no se soluciona para nada. Yo agradezco mucho y me disculpo por no poder contestar tantas otros comentarios que tengo aquí en el chat, em, que sin duda, sí, el último comentario del profe Terano, en la perspectiva de la cuestión de los pueblos cazadores recolectores, claro, ahí siempre habrá, profe, una necesidad de un análisis diferenciado. Este análisis, por ejemplo, que nos dice que hay comunidades, por ejemplo, de la pesca artesanal, que viven de la pesca artesanal, que son además comunidades cuidadoras de otros animales, cuidadoras del medio ambiente y que hoy, por ejemplo, son sociedades que están siendo condenadas a comunidades que están siendo condenadas al hambre porque la pesca industrial acaba con su fuente de vida, con su fuente de alimentación y lleva todos esos recursos a mesas que se sobresaturan de pescado. Entonces, tiene que haber un análisis diferenciado, profe, para pequeñas comunidades, pero también, y esto lo apunto, un análisis diferenciado porque uno tiene cuando uno tiene posibilidades de elegir, entonces ahí somos objeto de crítica o de criterio moral. Si no tenemos ninguna opción, si no tenemos posibilidades de elegir, ahí es entonces donde somos objeto de excusa moral. Y hay muchas ocasiones en que es así. No todas las que pensamos, la mayoría se puede elegir, pero sí hay muchas comunidades y hay muchos individuos que no pueden elegir. Entonces ahí claro que tenemos que hacer un análisis diferenciado. Bueno, muchas gracias. Ocupé como muchísimo su tiempo. Me encanta verlas y haberlos tenido aquí. Gracias por sus preguntas, gracias por la discusión. A ver si pronto nos podemos ver para ampliar todas estas preguntas que tenían y todas estas, em, digamos, ideas que tienen al respecto. Nos vemos, como les digo, el 9 de abril profundizando el tema desde otra perspectiva con la profesora Andreata. Que tengan entonces una buena tarde y hasta luego.